Clase número 64. Retroiluminación de pantalla. Bien, en la clase anterior hemos terminado de chequear toda la secuencia y hemos concluido donde hemos reseteado a la CPU. Sin embargo, nos puede ocurrir esta avería. Nos puede ocurrir que de repente al presionar el botón de power hemos comprobado que toda la secuencia se cumple, hemos llegado al reset de la CPU y sin embargo nuestra pantalla sigue oscuro. Nuestra fuente nos está indicando prácticamente que la corriente es correcta, pero nuestro equipo no nos da imagen. Aquí hay que detenerse a pensar, aquí hay que detenerse a hacer varios chequeos, porque la avería puede tener síntomas similares y tener diferentes averías. Las diferentes averías que se nos pueden presentar en este caso serían o bien un problema de retroiluminación, o bien un problema de pantalla o rotura del circuito de backlight, una avería de BIOS o una avería de revaling. Desde luego hay que separar estas averías para poder dictaminar cuál es el problema y qué circuito tengo que reparar. En la clase de hoy vamos a trabajar esta avería, es decir, los problemas de retroiluminación y el chequeo del sistema de retroiluminación desde que comienza una señal hasta que se activa la retroiluminación en la pantalla. Bien, repito, es muy fácil de equivocarse cuando tenemos una avería porque son muy similares. Estas averías son muy similares, por lo tanto, repito, hay que estar muy al tanto y no equivocar la avería. ¿Por qué razón? Bien, porque sencillamente cometeremos el error de pensar que es un problema de revaling, levantaremos un VGA y le haremos un revaling innecesario a un equipo que no tenía ningún problema de revaling. O bien levantaremos una BIOS, reprogramaremos una BIOS, luego dejaremos esta BIOS con una reprogramación incorrecta y no encontraremos ni la avería de retroiluminación ni la avería de BIOS, porque entonces ya tendríamos dos averías en el equipo. De ahí a la importancia de que no podemos equivocar las averías. Tenemos que tener, repito, un método de trabajo que nos guíe desde un principio hasta el final, siempre para no cometer este tipo de error. La forma más sencilla de detectar un problema de retroiluminación es con una linterna acercarla a la pantalla, encenderla y podremos ver las letras de la imagen que tenemos en pantalla. No tenemos retroiluminación, pero si acercamos una linterna e iluminamos la pantalla, podemos ver unas letras muy tenues. Esto nos está indicando de que nuestro problema es de retroiluminación. La BIOS está correcta, no tengo ningún problema de VGA y el problema que tengo es de retroiluminación. O bien está dañado el circuito de retroiluminación o bien está dejando de activarse el circuito de retroiluminación o bien no están mandando el control de la retroiluminación. Aquí hay que analizar y aquí hay que medir. Por lo tanto, repito, lo más importante y en un principio hay que detectar y separar la avería. La forma más sencilla, repito, de separar la avería de retroiluminación es con una linterna acercarla a la pantalla y esto nos dejará ver la imagen que está debajo, muy tenue. Hay que acercar bastante bien la linterna y observar muy bien la pantalla que estamos iluminando. Si hacemos un zoom de esta parte, veríamos algo como esto. Es decir, donde ilumina el redondel de la pantalla, veríamos unas letras muy tenues y la imagen de lo que es el sistema o lo que esté ocurriendo en ese momento en la pantalla. Bien, esto es lo que veríamos. Por lo tanto, esta es una de las formas más sencillas que hay de detectar un problema de retroiluminación. Bien, repito, lo primero es detectar que en realidad el problema es de retroiluminación. Una linterna, alumbramos, observamos letras, esto es un problema de retroiluminación. Cuando ya hemos concluido de que en realidad lo que tengo es un problema de retroiluminación, lo siguiente es detectar qué tipo de retroiluminación
tengo en este equipo. En un ordenador portátil vamos a tener o nos vamos a encontrar, dependiendo de la fecha de construcción, dos tipos de retroiluminación. El primero de ellos y el más antiguo es el mediante inverter. Dejó de utilizarse, pero aún nos podemos encontrar equipos que traigan estos circuitos. Este circuito es muy variado. La forma es alargada. El circuito que trae es algo parecido a esto, ya lo explicaremos en esta clase. Y nos vamos a encontrar una gran variedad de estos circuitos. En resumen, cuando lo analizamos electrónicamente, el circuito es muy parecido en cuanto a funcionamiento. Bien, este circuito está alojado debajo de la pantalla o encima de ella. Es decir, que para acceder a este circuito tendríamos que quitar la tapa de la pantalla y llegar o bien a la parte inferior o bien a la parte superior, donde lo encontremos. Estos circuitos, repito, son circuitos antiguos, ya no lo encontramos muy a menudo en los equipos de hoy. Los circuitos de esta época se están fabricando con retroiluminación mediante tiras de LED. Y los circuitos que alimentan estas tiras de LED ya vienen incluidos dentro de los circuitos de pantalla. Si tomáramos una pantalla de un equipo actual, la sacáramos del marco de plástico o el metal que traiga y abrimos esta pantalla y le damos la vuelta, tendríamos algo parecido a esto que está aquí. Es decir, en esta figura estoy mostrando la parte posterior de una pantalla, con la excepción de que aquí falta un plástico que va cubriendo toda la parte circuital, es decir, todo el circuito, toda la placa toda la placa electrónica está cubierta por un plástico. Ese plástico, para poder dar la clase, lo he retirado. Bien, en este caso tenemos que, como diferencia entre la retroiluminación a inverter a la retroiluminación a LED, hay una pequeña diferencia. El circuito electrónico que antiguamente lo alojaban en la parte inferior de la pantalla, ahora ya viene interno dentro de la misma placa de la pantalla. Es decir, la retroiluminación a LED tiene un circuito que forma parte del circuito de pantalla. Por lo tanto, si tenemos que llegar a este circuito para resolver una avería, y se puede reparar perfectamente bien, si tenemos que llegar aquí, sencillamente hay que retirar el plástico que cubre esta placa y llegar a este circuito. Hay que tener mucho cuidado porque estos flex que están aquí son los flex que llevan la señal a toda la pantalla, y si la señal de vídeo o estos flex son dañados, se pueden crear rayas o se pueden crear problemas a la hora de hacer el gráfico en la pantalla. Bien, las placas electrónicas de las pantallas podemos dividirla en dos partes. Una parte que se encarga de lo que es el vídeo, es decir, distribuir vídeo a pantalla, y otra parte que se encarga de crear o generar un voltaje para la tira de LED que está aquí en esta parte. Muy fácil de localizar el circuito porque está siempre muy cercano a un pequeño conector. Este conector que tenemos aquí es el que se encarga de llevar el voltaje a una tira de LED que está internamente dentro de esta placa de aluminio. El aluminio en este caso hace de reflector. Bien, el aluminio refleja la luz cuando estos LEDs se encienden. Aquí hay una lámina de plástico que también hace de forma de reflector hacia toda la pantalla, y eso crea una luz uniforme y deja ver el gráfico en pantalla. Es decir, es la retroiluminación de la pantalla. Bien, el circuito que se encarga de crear el voltaje para alimentar esta tira de LED es este circuito aproximadamente que está aquí. Podríamos separarlo y dividirlo hasta por aquí aproximadamente. Bien, en estos casos es muy importante que aprendamos a diferenciar los circuitos, es decir, la parte de vídeo y la parte de alimentación o retroiluminación de pantalla. Bien, en esta clase haremos un análisis desde que se activan las primeras señales hasta llegar a este circuito. Desde luego que no empezamos a analizar justamente en este circuito. ¿Por qué razón? Bien, porque este circuito sencillamente es el que se encarga de generar un voltaje cuando es activado. Es decir,
aquí tienen que llegarse o aquí tienen que crearse una serie de condiciones que se crean en la otra placa y llegan esas condiciones a través del conector de pantalla que está aquí, este conector que tenemos aquí. Bien, por lo tanto, pueden haber muchas averías antes de llegar a este circuito. Este circuito es la parte final, es decir, es el circuito que se encarga de crear el voltaje para estas tiras de LED. Desde luego, vayamos pensando que si esto es una tira de LED, cada LED tiene una caída de voltaje. Quiere decir que si tengo una tira de LED, tengo que tener voltajes para todos esos LED. Por lo tanto, una característica de este circuito es que eleva el voltaje. Por esa razón, porque al tener una tira de LED es necesario elevar el voltaje para que en estos LED se creen las diferentes caídas. Recuerden la clase de LED o la clase de diodos, donde se hablaba exactamente de que un LED de un color u otro tiene una caída de voltaje X. Bien, en función de esa caída, desde luego, necesito un voltaje. ¿Cuántos LED tengo? ¿Cuánto voltaje necesito para, desde el primero hasta el último, para crear caídas en todos? Desde luego, lo harán en varios circuitos paralelos. Quiere decir esto que no es una única tira, sino que el voltaje se distribuye de forma paralela para 2 o 3 tiras. Sin embargo, podemos encontrar que puede que en alguna parte un tramo no se ilumine, también es una avería. Por ello es que podemos encontrarnos que una parte de la pantalla se ve ligeramente oscura y la otra parte se ve muy clara. Esta avería también nos la vamos a encontrar. Quiere decir que un tramo de esta tira de LED está dañado. En este caso hay que cambiar la pantalla entera. Esa es una de las averías que nos vamos a encontrar. Bien, en esta clase vamos a crearnos un método para analizar todos los puntos que debo revisar para llegar desde la activación hasta este circuito. Y cuando llegamos aquí, ¿cómo lo resolvemos? Si es el caso de que es el circuito el que está dañado. Desde luego, aquí pueden haber muchas averías. Funcionamiento del sistema de retroiluminación. Bien, para explicar el sistema de retroiluminación, vamos a hacerlo desde este diagrama en bloques. Este diagrama en bloque incluye lo que es la pantalla, circuito LED, KBC, BIOS, PCH, puente norte, GPU y también otra parte aquí del PCH, FCH o ICH, es decir, el bloque ACPI que puede estar dentro del PCH o en estos circuitos. Bien, para explicar el sistema de retroiluminación vamos a comenzar desde la pantalla hasta los circuitos que intervienen en este sistema. Bien, ¿qué tiene que llegar a pantalla? Esa es nuestra primera pregunta. Bien, a la pantalla llegan exactamente que corresponden al sistema de retroiluminación. Si es el caso del inverter, CCFL inverter, es decir, cátodo cold fluorescent lamp, es decir, lámpara fluorescente de cátodo frío o tira de LED. Si es el caso del inverter, aquí puede haber otro voltaje, es decir, que llegue un voltaje para alimentar al circuito inverter. En este caso, este sistema en bloque, este recuadro de aquí, nos está representando tal y como dice el circuito que crea el voltaje, ya sea para alimentar la lámpara o para alimentar la tira de LED. Repito, es uno u otro, es un diagrama en bloque. Por lo tanto, en un solo cuadro estoy hablando de que puede ser un caso u otro. Una pantalla nunca trae los dos. Esto lo aclaro para que no haya confusión. Es decir, estamos hablando de que un sistema de retroiluminación o bien es con tira de LED o bien es con inverter. Nunca traerá los dos. Por lo tanto, a partir de esta aclaración podemos decir que cuando hablemos de que estamos hablando de un circuito de inverter, estamos hablando como si este recuadro fuera el circuito inverter. Y cuando estamos hablando de alimentación a LED, estamos hablando como si este recuadro estuviese dedicado a crear el voltaje para alimentar la tira de LED. Y aquí más abajo tengo el conector. ¿Qué quiero decir con esto? Sencillamente estoy separando una cosa de la otra. ¿Por qué razón? Bien, porque el conector puede ser una avería y el circuito puede ser otra.
Por lo tanto, es bueno separarlos. A una pantalla, repito, le pueden llegar 3 o 4 cables o conexiones que intervienen directamente en la retroiluminación. 4 si es el caso de inverter, 3 si es el caso de retroiluminación a LED. En el caso de inverter, repito, aquí faltaría un voltaje. Aquí faltaría un voltaje. Un voltaje que es para alimentar el circuito inverter. La parte electrónica, no la parte de potencia que moverá la saturación del núcleo primario. Esta parte se alimenta desde aquí, desde el voltaje principal. Bien. Como vemos, si tenemos un circuito aquí, un conector, un cable y otro conector, si alguno de ellos falla, es decir, si este cable estuviese mal y estuviese interrumpiendo la comunicación eléctrica de este punto y este punto, esa podría ser una avería. Y desde luego es una de las averías que nos vamos a encontrar en retroiluminación. Es decir, una primera avería puede ser, por ejemplo, que la lámpara esté dañada, es decir, esté cortocircuitada o abierta, que la tira de LED esté dañada, completamente abierta y no se ilumine, tal y como hemos mencionado hace un momento. Bien, la otra puede ser que el circuito que genera el voltaje para alimentar tanto a la lámpara o a la tira de LED, este circuito esté dañado. Que el conector que trae las señales para que este circuito trabaje esté dañado. O que sencillamente la comunicación, el cable que trae esta señal desde el conector del que está situado en la placa hasta el conector de pantalla, este cable esté dañado y está interrumpiendo una de estas señales o voltajes. Bien, otra avería sería una muy común, que el fusible que trae el voltaje principal esté dañado. Aclaro, no siempre tiene un fusible. Esta clase es a modo general. Trataré de incluir todas las posibles averías que nos puede traer un sistema de retroiluminación. Pero no quiere decir que en un momento determinado no nos encontremos una placa que no traiga un fusible en el voltaje principal. Esos casos también nos vamos a encontrar y muchas veces. Por lo tanto, repito, si se interrumpe el voltaje principal por una rotura de un fusible, si se interrumpe una de las señales sencillamente porque el conector o el cable del conector está dañado o porque el conector de la pantalla internamente está dañado o porque el circuito está dañado, sencillamente el equipo no se va a retroiluminar. Si la lámpara está dañada o en cortocircuito, si la tira de LED está dañada, sencillamente no se ilumina, no quiere decir que el circuito esté mal, sino que es la lámpara o la tira la que puede estar mal. Bien, conector de pantalla. Resumimos, tienen que llegarle 2 señales y un voltaje o 2 voltajes. En el caso del inverter puede haber otro voltaje, no siempre. A lo mejor solamente trae uno solo. Pero también, repito, nos podemos encontrar que le lleguen, por ejemplo, 5 voltios para alimentar la parte electrónica del circuito inverter. Bien, eso es un caso. Lo normal o lo más usual es que nos llegue un voltaje y 2 señales. Señal de activación y señal de control o dimmer o como le quieran llamar. Sencillamente es el brillo preestablecido que recibe la pantalla por sistema. ¿Dónde guardo el dato? Bien, por ejemplo, cuando la batería se está acabando, existe en nuestro sistema un programa de ahorro de batería, donde uno de los puntos que se controla es el brillo de la pantalla. El brillo de la pantalla para ahorrar batería cae enseguida a un % determinado. ¿Dónde está guardado este dato? Dentro de la BIOS. Recuerden, la BIOS puede estar en este punto o puede estar también atado al PSH. Por lo tanto, si observamos, aquí tenemos una línea que puede controlar este punto o esta señal o otra línea que puede controlar esta señal. Bien, ¿dónde está guardado el nivel de brillo que recibe la pantalla en el momento que se establece
que la batería está en modo ahorro. Bien, el brillo, ese dato está guardado dentro de la memoria BIOS. Recuerden, la memoria BIOS puede estar o bien atada al KBC o bien atada al PCH. En este caso, observen, hay una línea, este circuito sería el PCH, y la BIOS puede estar aquí o puede estar aquí. Sí o sí, tanto el KBC como el PCH pueden controlar este dato. Solo tienen que leer la información de la BIOS, ver el estado de la batería y, en consecuencia, determinar qué % de brillo hay que aplicarle a este circuito. O qué dato de % de brillo hay que entregarle al circuito para que el circuito procese el dato y entregue esa cantidad de brillo. Por lo tanto, dato importante. Si no tenemos esto, es decir, si no tenemos modulación por ancho de pulso, una avería puede ser la programación que tiene internamente la BIOS, ya que el dato está escrito ahí dentro. Es una avería que se me ha presentado en los equipos que llevan PCH o FSH. Por lo tanto, viendo que ya me ha ocurrido esto y el que falta no es la activación, sino la modulación, entonces, en algunos casos cuando no tengo modulación, esta señal se me queda en 0, y es el caso del PCH o FSH, sencillamente reprogramo BIOS. También puedo encontrarme esa avería. Bien, ¿cómo es que llega la señal de activación? Ya hemos visto, primeramente, tiene que tener voltaje principal para crear la alimentación de la lámpara o de la tira de LED. Tiene que llegar modulación, es decir, tiene que informar de cuál es el nivel de brillo que debe de tener la pantalla en el momento que esté trabajando el equipo. Y falta la activación, es decir, ¿cómo se crea la activación? ¿Cómo llega la activación? Bien, un detalle importante, si la pantalla o el circuito LED está aplicando una masa en este punto, la activación está unida directamente a esto. ¿Qué quiere decir esto? Bien, es el momento en que cerramos la tapa de la pantalla y se nos apaga esta señal. Se nos apaga esta señal sencillamente porque los 3 voltios que tienen que llegar aquí no están llegando. Y al aplicar una masa en este punto, aunque estuviese llegando porque alguien ha dado esta orden, sencillamente este circuito se encarga de cerrar esos 3 voltios. Por lo tanto, si el circuito LED está dañado o tengo una masa en este punto, por la razón que pueda ser, sencillamente, aunque tenga todo el sistema funcionando, tampoco voy a recibir la señal de activación de retroiluminación. Bien, entonces nos queda, ¿cómo se crea esta señal? ¿En qué orden? Bien, lo primero, clase pasada. En la clase pasada nos quedamos en la señal de sys power ok, es decir, cuando todas las fuentes dieron un power ok y lo recibió el KBC o el PCH, cualquiera de los dos. Recuerden que esto puede estar en ese orden. Bien, en el momento que se recibe esta orden o esta señal, es decir, todas las fuentes están ok, todo el sistema está funcionando en cuestión de energía, entonces el KBC manda un PCI reset. Un PCI reset. Observen, el power ok de las fuentes puede llegar aquí y entrar por aquí. Pero de la forma que entre, o bien directamente o bien indirectamente a través del circuito PCH, ICH o FSH, el KBC cuando recibe esta orden de power ok, envía un PCI reset. Un PCI reset. Un PCI reset a el sistema. Y es o bien el PCI Express, es decir, donde está el PCI Express, donde está la controladora gráfica, quien le informa al KBC de la activación. Es decir, o bien
envío desde la CPU, GPU, PSH, puente norte, una orden donde esté la controladora gráfica o donde esté el procesador gráfico. En este caso, esto está representando al procesador y esto está representando al controlador y este circuito al controlador. Sencillamente estos bloques serían para mí lo que es el PCI Express y este sería la GPU. Tanto en un caso como en otro tienen que informarle al KBC de que el sistema ya ha sido reseteado y que dé la orden de activación. Entonces, cuando el KBC recibe esta orden, ENBKL, Enable Backlight, entonces el KBC da un backlight on y llega al circuito y se ilumina. Es decir, se retroilumina la pantalla. Como ven, en este sistema intervienen varios circuitos. Interviene el FSH o PSH, el puente norte en su caso, la GPU en su caso, el PSH en su caso, independientemente de que estemos hablando de una parte y de otra, porque aquí estamos hablando de lo que es la controladora y en este caso estamos hablando de que este bloque representa el módulo ACPI de este mismo circuito. Quiere decir que en todos los equipos el KBC recibe la orden de activación y entrega la orden de activación. Es decir, no da la orden precisamente el KBC, sino que espera a recibir la orden para dar esa orden. Por lo tanto, tenemos que adaptar este gráfico a cualquier diagrama electrónico que tengamos que analizar. Digo, tenemos que adaptar porque si es un caso de un equipo que haya sido construido antes del 2010, tendrá un puente norte y tendríamos que analizar esta parte. Si es un equipo construido después del 2010, tendrá un FSH o un PSH y tendremos que adaptarnos de esta forma. Si el KBC recibe directamente la señal de SysPowerOK o si la recibe a través del módulo ACPI. En una u otra, para que el KBC entregue PCI Reset y resetee el PCI Express, es decir, la controladora gráfica, entonces necesita primero que le den esta orden o recibir esta orden. Cuando el KBC recibe que las fuentes están bien, ya sea indirecta o directamente, resetea. Esto que está aquí es que envía un reset al controlador gráfico. Cuando el controlador gráfico es reseteado, el circuito que tiene ese controlador envía una orden de activación de retroiluminación. Y entonces el KBC envía la orden de retroiluminación a pantalla. Siempre y cuando, repito, todos los sistemas estén bien. A modo de resumen, si las fuentes fallan o alguna de ellas falla, no se retroilumina la pantalla porque nunca habrá un PowerOK. Si la BIOS se corrompe o tiene corrupción donde está guardada la parte donde establece el nivel de brillo, no tengo retroiluminación. Si tengo un problema de procesador, es decir, GPU, procesador gráfico, si tengo un problema de revaling, es decir, este circuito está dañado o mal soldado, no tengo retroiluminación. Si tengo un problema de la controladora, quiere decir que el puente norte o el PSH donde esté establecido la controladora gráfica, el PCI Express, está dañado, no tengo retroiluminación de pantalla. Si el KBC no recibe esta señal por parte de cualquiera de la controladora gráfica, y me refiero que puede estar en un circuito u otro, si no recibe esta señal, no tengo retroiluminación. Si el KBC no entrega un backlight on, no tengo retroiluminación. Si el KBC o el PSH no entregan
modulación por ancho de pulso para controlar el nivel de brillo, no tengo retroiluminación. Si me falta el voltaje principal o, en el caso del inverter, el voltaje de alimentación de la placa, no tengo retroiluminación. Si el conector interrumpe esta señal de este punto a este punto eléctricamente, no tengo retroiluminación. Si el cable que llega desde este conector hasta el de pantalla no permite que esta señal llegue, no tengo retroiluminación. Si este conector está dañado e interrumpe esta conexión o esta conexión eléctrica entre este punto y este punto, o entre este punto y el circuito, no tengo retroiluminación. Si el circuito que se encarga de generar el voltaje para alimentar la lámpara o la tira de LED está dañado, no tengo retroiluminación. Si la lámpara está cortocircuitada o abierta, o la tira de LED está dañada o abierta, no tengo retroiluminación. Como ven, hay muchos casos donde se interrumpe la retroiluminación por una avería X. Por ello, para analizar el sistema hay que adaptarlo a el diagrama electrónico que tengamos en ese momento. En la siguiente parte de la clase lo que haremos es adaptar este sistema de retroiluminación y veremos cómo se adapta todo el sistema a el diagrama que tengamos.